Las cortes europeas siempre han sido escenarios de poder, intriga y romance, pero pocas historias son tan fascinantes como la de Felipe I de Orleans. No solo fue el hermano menor del célebre rey Sol, Luis XIV, sino también un hombre cuya vida desafió las normas de su tiempo. ¿Te imaginas a un noble que combinaba el valor en el campo de batalla con el amor por el teatro y el baile, y que, sin importarle los escándalos, se atrevía a vestir ropas femeninas en el opulento Palacio de Versalles? Únete a nosotros mientras exploramos la vida de este príncipe, cuyo legado va mucho más allá del lujo y la política. Una vida marcada por la pasión, la rebeldía y un amor que superó las convenciones de su época. Sin más preámbulos, comencemos. Felipe I de Orleans no ha pasado a la historia solo por ostentar el ducado de Orleans, sino por ser el hermano menor de Luis XIV, el rey Sol. Hasta el nacimiento del Gran Delfín, Felipe fue el heredero al trono de Francia. Sin embargo, la llegada de su sobrino lo apartó de la línea sucesoria y lo relegó al ostracismo real. La homosexualidad podía no estar reconocida en la Francia del siglo XVII, pero ser el hermano menor de Luis XIV otorgaba algunos beneficios. Y Felipe, duque de Orleans, supo aprovecharlos para llevar una vida acorde con sus preferencias, pese al escándalo que podían suponer. El joven príncipe nunca ocultó sus maneras afeminadas ni su interés por los jóvenes aristócratas de la corte, pero al mismo tiempo se las arregló para destacar por su valor en el campo de batalla, hasta el punto de que su hermano acabó por retirarlo del mando militar, preocupado por acabar eclipsado por su hermano pequeño. Ni siquiera sus victorias militares en la guerra franco-neerlandesa le permitieron ganarse el favor de su hermano mayor. En el campo de batalla, ambos hermanos dejaron sus diferencias a un lado para luchar juntos y crear una estrategia eficaz contra Guillermo III de Inglaterra, príncipe de Orange. Sin embargo, el rey Sol no le otorgó ningún mando ni dirección militar, queriendo acaparar todo el poder absoluto como monarca. De esta manera, Felipe se dedicó a disfrutar de la vida que le brindaba su posición real. Frecuentaba la ciudad de París para acudir al teatro, a la ópera y se dejaba ver por las ferias y mercados de la ciudad. Desde niño, Felipe mostró inclinaciones que no pasaron desapercibidas. Le gustaba jugar con cintas y maquillarse, y según los historiadores, contaba con la complicidad de su familia. Su madre, Ana de Austria, lo llamaba mi pequeña niña y lo alentaba a vestirse con ropa de mujer. Ya de mayor, Felipe escandalizó a la corte del Palacio de Versalles, acudiendo a los bailes disfrazado de pastora o campesina, algo que años después también haría la reina María Antonieta. En 1658, cuando Felipe ya había cumplido los 18 años, el cardenal Mazarino adquirió, en nombre del rey Luis XIV, el Palacio de Saint-Cloud para Felipe de Francia. Allí pudo por primera vez dar rienda suelta a sus filias sexuales y a todo tipo de fiestas donde la ropa, tanto en mujeres como en hombres, brillaba por su ausencia. Las orgías eran frecuentes en la agenda real y todo tipo de miembros de la clase alta visitaban al príncipe en su nuevo palacio. Su primer amante, del que se tiene constancia, fue Julio Mancini Mazarini, sobrino del cardenal Mazarino y luego duque de Nevers. A partir de entonces, Felipe mantuvo relaciones con Armand de Gramont, conde de Guiche, hijo del mariscal de Gramont, príncipe de Vidache y virrey vitalicio de Navarra. El noble francés, conocido por sus innumerables amoríos, se convirtió en la mano derecha de Felipe de Orleans. Armand, siendo bisexual, inició una relación sentimental con el hermano del rey. Lo más llamativo fue que engañó a Felipe para intimar con su propia esposa, Enriqueta de Inglaterra. Pese a la conocida homosexualidad de Felipe, se casó con Enriqueta en 1661, con quien tuvo una hija. Algunos historiadores afirman que el verdadero padre de la niña era Armand de Gramont. Los celos agitaron el matrimonio, ya que ambos habían engañado a su pareja con el mismo hombre. La princesa Enriqueta, despechada por verse desplazada, inició una relación con el propio Luis XIV y consiguió que el rey desterrara a Lorena al castillo de If y más tarde a Roma. Finalmente, el conde de Guiche fue apartado de la corte y, en junio de 1664, nació Felipe Carlos, el segundo hijo del matrimonio. Felipe siempre fue cariñoso y amable con ella, aunque su verdadera pasión por los hombres la relegó a un segundo plano. Tras la muerte de Enriqueta, Felipe se casó con la princesa Isabel Carlota del Palatinado en 1771, y tras muchos ruegos logró que su hermano le devolviera a su amante,
el duque de Lorena, permitiéndole volver a París. La correspondencia privada que se conserva de Isabel muestra cómo aceptó la presencia de los amantes masculinos de su esposo y que no compartieran la cama tras el nacimiento de sus hijos, una vez cumplido el deber de procrear herederos. El verdadero amor de Felipe era otro tocayo suyo, Felipe de Lorena, uno de los hijos de Enrique de Lorena. No importaba cuánto Enriqueta intentara alejar al noble. La obsesión de su marido por él jamás se desvaneció. Tras la muerte de su tío, Gastón de Orleans, Felipe se convirtió en el cabeza de la Casa de Orleans y heredó un inmenso patrimonio. Fue uno de los nobles más ricos de Francia, compitiendo con su propio hermano el rey, lo que le permitió vivir con un fasto equivalente al de Versalles y convertirse en gran mecenas de las artes. El rey Sol, pese a su desprecio por el vicio italiano, fue permisivo con los gustos de su hermano, también por una cuestión de poder. Se trataba de mantener a Felipe alejado de las decisiones políticas. Sin embargo, Felipe de Orleans pronto destacó por su valor en el campo de batalla. Ya en las guerras contra España, por controlar los Países Bajos, en 1667, Felipe se distinguió por el valor con que se conducía bajo fuego enemigo. Aunque las crónicas de la época también lo pintan al final aburrido de la guerra y ocupado en decorar su tienda de campaña. Pero Felipe destacó especialmente en las guerras de Francia contra Holanda y comandó victoriosamente a las tropas galas en la batalla de Kassel en 1667, una victoria de gran importancia para el devenir de la guerra. Según las crónicas de la época, su hermano acabó retirándolo del mando militar por celos, aunque es posible que Felipe, que tenía otros intereses, se hubiera vuelto a aburrir de la guerra. A partir de ese momento, el duque de Orleans se convirtió en una de las figuras más populares de París. Adquirió varios palacios y destacó por las fiestas y recepciones que organizaba, siempre con ese toque transgresor que le había caracterizado y que nunca ocultó. Su labor diplomática también fue muy importante en esos años y se convirtió en el gran representante del rey en París, ya que Luis XIV prefería residir lejos de la capital. Finalmente, tras una discusión con su hermano a causa de la Guerra de Sucesión Española, Felipe murió de un ataque cerebral en 1701. La historia de Felipe I de Orleans nos recuerda que la vida en las cortes europeas no era solo una danza de poder y política, sino también un lugar donde las pasiones y los deseos encontraban su propia expresión, desafiando las normas de la época. Su vida, marcada por el coraje en el campo de batalla y la valentía de vivir abiertamente su verdad en la opulencia de Versalles, demuestra que el amor y la identidad siempre han sido parte del tejido humano, incluso cuando la sociedad intentaba silenciarlos. A través de su legado, Felipe nos muestra que la homosexualidad y el travestismo no son fenómenos modernos. Existieron en la historia, a menudo envueltos en los mismos escándalos y admiración que vemos hoy. Recordemos siempre que la diversidad en la expresión del amor y la identidad es tan antigua como la humanidad misma. Así, al mirar hacia el pasado, encontramos ejemplos que no solo nos inspiran, sino que también nos reafirman en nuestra propia búsqueda de autenticidad y aceptación.